nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buen día tengan todos ustedes, queridos hermanos. Estamos iniciando esta semana y le damos gracias al Señor por su bondad, por su providencia y por su gran amor. Nos encomendamos en este día a la divina providencia para que nos sostenga en esta semana, la segunda del mes de octubre. El día de hoy tenemos la memoria de varios santos. He decidido escoger el color blanco por la memoria de San John Henry Newman, un santo inglés converso del anglicanismo al catolicismo. Pedimos su intercesión. Ya te platicaré ahorita en la reflexión un poquito de su vida y pedimos su intercesión para que el Espíritu de la verdad que a él lo alentó a buscar la verdadera fe, la verdadera doctrina, también nos aliente a cada uno de nosotros y podamos comprender el mensaje del Evangelio de este día. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien, si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita, que pasó por ahí, lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más, te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: El que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: Anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, quisiera iniciar esta reflexión mencionándote que hay un documento de parte de la Iglesia Católica que precisamente lleva el título de El Buen Samaritano. Este documento de la Iglesia trata específicamente o de manera muy puntual el problema de la eutanasia, de los cuidados paliativos, de cómo tratar a nuestros enfermos, incluso aquellos que ya se encuentran en una situación vulnerable, quizás incluso terminal. Hay que dejarlo bien claro desde el principio, la eutanasia es totalmente rechazada por nuestra fe, por nuestra iglesia. Yo no puedo llamarme católico y estar a favor de esta práctica que hoy se ha disfrazado, ¿verdad?, de distintos nombres, entre ellos la muerte digna. ¿Verdad? Llamarle que reciba una muerte digna a aquella persona que está sufriendo de una manera muy dolorosa, que está sufriendo mucho por su enfermedad. Te quiero invitar a que, si tienes oportunidad, busques este documento para profundizar un poquito más en el tema. No alcanzaría este tiempo para poder tocarlo, pero de manera muy esencial también, algo que se menciona ahí es, y que creo que conviene que lo reflexionemos, cómo la ciencia médica hoy en día empieza a buscar salidas más sencillas, salidas más fáciles. La ciencia médica, ¿para qué existe? Para cuidar la vida o para cortar el ritmo, para cortar el ciclo de la vida. Y eso lo podríamos llevar a muchos otros casos. Entonces, ¿qué caso tiene seguir buscando la cura a ciertas enfermedades
Cuando hoy parece que hay algunos que empiezan a tomar el camino más sencillo de decir hasta aquí que se termine la vida. Países que son pioneros en esta práctica de la eutanasia, como es el caso de Holanda, pues en un principio se planteó como algo voluntario, ¿verdad? Que el enfermo era quien decidía, y esa es la manera más fácil en la que se nos quiere justificar. ¿Sabes qué? Si él quiere decidir acabar con su vida, pues bueno, que lo decida, ¿verdad? Él puede hacer con su vida lo que quiera. Bueno, vamos a suponer que sí, pero déjame decirte qué es lo que está sucediendo en Holanda, pues que eso llevó después a que las leyes, como ya sabemos, empiezan de un modo y terminan de otro, pues ahora se plantea la eutanasia involuntaria, sino que más bien ahora es la familia, son las personas que rodean al enfermo los que ya también pueden decidir. Pues hoy más del 70% de la práctica de la eutanasia en este país se da por decisión de la familia y no del enfermo. Y con esto termino, porque creo que ahí ya nos deja ver cómo desgraciadamente este tipo de prácticas disfrazadas, mentiras, engañosas, desgraciadamente si las dejamos que vayan entrando, después ya no le podemos poner un freno. Retomando la reflexión sobre el Evangelio del día de hoy, escuchamos esta parábola del buen samaritano y me quisiera centrar en el punto de las heridas que sufre este hombre. No había hecho absolutamente nada, iba de camino y sufre una injusticia. Tú y yo muchas veces podemos llegar a pensar, oye Señor, ¿por qué me has abandonado? Señor, ¿por qué me ha sucedido esta desgracia? ¿Acaso no me quieres? ¿Acaso me quieres ver sufrir? ¿Acaso tú que me estás diciendo que me amas, por qué permites que me suceda esto? ¿Por qué tienes a mi familiar enfermo? En fin, mil y un cosas nos pueden ir sucediendo que nos van provocando heridas. ¿Qué nos ha lastimado? ¿Qué nos ha causado daño? Bueno, déjame contarte ahora sí un poco de la vida de John Henry Newman. Te decía que él era anglicano y él, precisamente una de las cosas que ya después cuestiona al escribir su autobiografía, él precisamente ahí expone y dice cómo muchas veces se había dejado guiar por los malos comentarios que se le hacían a la Iglesia Católica Romana. Él dice, yo me dejé prácticamente envolver y ya después la criticaba sin tener realmente un fundamento real. Y eso, en algún momento él se dio cuenta que lo había herido. Porque imagínate, gente que te rodea y que te termina mintiendo, gente de la que tú estás pidiendo una enseñanza y que resulta que te están únicamente compartiendo mentiras, engaños. Eso a él le causó realmente un choque muy fuerte. ¿Qué pasaría en el matrimonio cuando la esposa se siente traicionada, engañada por el marido o viceversa? Cuando los hijos muchas veces no han recibido sinceridad de parte de sus padres. En las comunidades parroquiales, cuando no decimos lo que pensamos y más bien nos lo vamos guardando, y entonces después, ¿verdad? Pues eso termina por explotar. Hay que aprender a ser siempre sinceros con los demás, a amar a la verdad. Pero después también Newman, algo que compartirá es, una vez converso al catolicismo, pues le sucede todo lo contrario. Ya ahora son los anglicanos los que lo empiezan a atacar, lo calumnian, lo difaman, empiezan a crear mentiras y engaños contra él. Y esto obviamente también para él termina siendo algo doloroso. Ya bastante difícil había sido para él el proceso de su conversión, de ir sanando heridas que poco a poco él mismo pues se había causado, que le habían causado los demás, porque también él reconoce que se había empecinado en contra de la Iglesia Católica. Entonces, este proceso de conversión en él duró casi 5 años. Y cuando llega ese momento, fíjate quiénes son las primeras personas que empiezan a rechazarlo. Su propia familia. Qué triste que él incluso después de la muerte de su madre escribe que se encontraba distanciado con ella porque ella estaba pues de alguna manera sentida porque él se había convertido al catolicismo. Entonces dice, me termina doliendo mucho la muerte de mi madre, pero no puedo negar que estábamos distanciados en los últimos años de su vida porque él había abrazado la fe de la Iglesia de Roma. Muchos hemos sufrido a causa de la familia, a causa de nuestros seres queridos, de amistades, pero algo que te quiero recordar, nosotros en el único en el que podemos confiar ciegamente
abandonarnos en nuestra totalidad, es en Cristo. No con esto quiero decir, oye, desconfía de tu familia. No, no, no. A lo que yo quiero llegar es aquellas palabras que seguramente ya has escuchado. No confiemos a los hombres aquello que solamente le debemos de confiar a Dios. Y me refiero a una fe total, que Él nunca nos va a traicionar. Pero para esto implica también el saber buscarlo a Él. Sí, todos hemos sufrido, pero no puedo buscar a Cristo únicamente cuando estoy en ese momento de dolor. Me tocó a mí muchas veces encontrarme con jóvenes, con algunos adultos, que ahora durante el tiempo de la pandemia, pues de alguna manera quisieron recurrir a Dios. Hace unos días también platicaba con una persona y me decía que está atravesando por la dificultad de saber que su papá precisamente muy mal de salud y él sabe y entiende perfectamente que ya por la edad de su papá y por su condición ya es muy probable que le quede poco tiempo de vida. Hay que irnos preparando en todo sentido, hay que recordar siempre y en todo momento que estamos simplemente de paso y sé que no es algo fácil, pero hay que buscar a Cristo, porque en medio de la cruz más pesada de nuestras vidas aparecerá Él, buen samaritano, nuestro Cirineo, el médico divino que está ahí para sostenernos. Haz oración, abre la palabra de Dios, acércate a los sacramentos. Cristo está para nosotros. Cristo es nuestro buen samaritano que busca curarnos las heridas. Y es necesario también recordar, y con esto quiero ir cerrando toda esta reflexión, que también a nosotros nos toca ser buenos samaritanos. No todo el tiempo puedo yo, ¿verdad?, estar tirándome al piso para que venga otro y me levante. También a mí me toca a veces actuar como otro Cristo. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y conviene que actuemos también a su semejanza. Y entonces yo estoy llamado para ser como este doctor de la ley que se le acerca a Jesús y le dice, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, tú y yo tenemos que actuar con nuestro prójimo. Incluso el doctor de la ley le pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Oye, es que yo ya hablé con él. Mis hermanos, a veces simplemente con escuchar y con orar por esas personas, aun sin que ellas lo sepan que estamos haciendo oración por ellos, estaremos haciendo más que suficiente. A veces eso es lo que necesita, a veces eso es lo que Dios está esperando que hagamos por ellos. No nos desesperemos por ver cómo les ayudamos. Pidámosle al Señor por cada uno de ellos, dediquémosle tiempo y oremos. A veces queremos en medio de regaños ayudarle a la gente o corregirlos. No, simplemente es necesario dedicarle el tiempo a Dios y decirle, Señor, te ofrezco este rosario, te ofrezco esta misa, te ofrezco este momento de lectura de la Escritura, te ofrezco este ayuno por mi hermano, por mi hermana, por este enemigo que quizás tengo en el trabajo, por esta persona con la que no puedo conciliar. Ahí hay que ser buenos samaritanos. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de poder sanar las heridas, que podamos también a su vez ser como Él, buenos samaritanos y poder ayudar y sanar las heridas de otros. Nos encomendamos a nuestra Santísima Madre diciendo juntos, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno